Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa y para mí es un honor, un gran gusto y agradezco públicamente, como lo he hecho en privado, poder presentar al doctor José Sarucán Kermes. El doctor Sarucán no necesita ninguna presentación, es alguien conocido, reconocido y admirado por todos nosotros. Él es biólogo, investigador, rector, ¿no? Que ha hablado de una nueva ética en la relación que debe existir con el medio ambiente desde hace varios años. El doctor Sarucán ha sido Premio Nacional de Ciencias y Artes en este país, es miembro del Colegio Nacional. Un gran gusto, señor rector, doctor Sarucán, que nos pueda acompañar esta mañana. Adelante, por favor. Está, qué bueno. Muy fácil. Gracias. Muy buenos días. Quiero primero que nada agradecer tanto a la Facultad de Medicina como a la Academia Nacional de Medicina, obviamente presididas por el doctor Fajardo, la invitación de estar aquí. Me da mucho gusto que, yo no sé si ha habido, no soy corriente de todas las reuniones de la Academia Nacional de Medicina en cuanto a sus temas, pero no creo que ha habido muchos. Quizá esta es la primera vez en donde seriamente se entra a un tema que yo creo que es el más importante que tenemos enfrente los seres humanos en este momento. Gracias entonces por la invitación para esto. La crisis ambiental no es nada más cambio climático, es también, como van a ver ustedes, ahí dice calentamiento global, pero es justamente lo que produce el cambio climático, sino la otra es que casi no veo ahí, es la pérdida de los ecosistemas, de la naturaleza que está en el mundo, porque esa naturaleza es la que se encarga de absorber el CO2 que se está produciendo y producir un bien que casi nadie se da cuenta que es producto de esa naturaleza, el oxígeno. Esto es un problema, desde luego están muy intricados y muy entrelazados uno del otro, pero claramente tienen formas de entrarle que creo que dependen mucho del país en el que se está hablando, de los momentos, del desarrollo de la historia de esas culturas. Esa crisis ambiental se genera por tres raíces fundamentales, causas raíz, que son por un lado el crecimiento poblacional, que ha sido verdaderamente inaudito para una especie biológica como la nuestra. No hay especie que pueda crecer exponencialmente de manera indefinida en ningún lugar. Y esto de esto no nos damos cuenta. Alguien decía, no me acuerdo exactamente quién era, que para reproducirse como conejos necesita uno tener cerebro de conejo. Y esto es lo que ha pasado en gran medida, en buena parte por el poco cuidado en la planificación y en el ofrecer las condiciones que permiten que las sociedades realmente absorban la conveniencia de tener un crecimiento poblacional adecuado. El otro es la demanda per cápita. La demanda per cápita de recursos y de energía ha crecido tan exponencialmente como la población. Entonces tienen ustedes ahí dos factores que se combinan para poner una presión enorme sobre las condiciones naturales del planeta, sobre los recursos y sobre la capacidad del planeta de absorber todos los restos de los consumos que hacemos. Y finalmente, una cosa que no era muy importante hasta hace quizá un siglo, pero es
qué tecnologías usamos para resolver las necesidades que son claras, que hay que resolverlas. No puede uno regresar a vivir en cuevas, tenemos un desarrollo, pero hay tecnologías diferentes para poder resolver esas necesidades y no necesariamente se están usando en muchas partes las más adecuadas, y esto es en parte uno de los severos problemas que tenemos. Son unas cuantas gráficas que les enseñan la manera en que muchos elementos con los cuales uno puede medir el bienestar del planeta, el bienestar de la sociedad, están yéndose en una dirección totalmente negativa. Les puedo poner 5 o 6 pantallas como estas llenas de un montón de elementos que están realmente moviéndose muy mal. Sin embargo, tenemos un ejemplo que habla en favor de lo que ha pasado en la cuestión climática en el mundo, que es la resolución del agujero de ozono. ¿Se acuerdan ustedes de esto hace años? Y lo pongo aquí por 2 razones, porque es la única decisión de todos los cuerpos internacionales que ha tenido efecto. Prácticamente ninguna otra lo ha tenido. Y es la participación de un mexicano, Mario Molina, con Sherry Rowland, en definir que lo que generaba ese agujero de ozono, el ozono aquí a la altura de la ciudad es malo, pero allá arriba lo que hace es impedir la radiación ultravioleta. Y las zonas que tenían más problema con la radiación ultravioleta eran las latitudes extremas, norte y sur. Y se llegó a la conclusión de que se podían cambiar todos los CFCs que se llaman, que son los propulsores de muchas sustancias, el elemento que se usaba para los aires acondicionados, etc. Y otra razón que normalmente no se comenta es que este fenómeno impactaba fundamentalmente a los países del norte del planeta y del mero sur del planeta, que son quizá de las zonas más desarrolladas económicamente, industrialmente, etcétera. Entonces había ahí una buena palanca para poder mover las cosas y además había la química para poder sustituir los CFCs por otros elementos adecuados. Pero esto yo creo que es un buen logro y una cosa que realmente hay que mencionar por el logro mismo y por el hecho de que un mexicano fue quien hizo este trabajo. Vamos a ver qué pasa con el clima. Y voy a tocar muy rápidamente esto, pero quiero que les quede claro. La atmósfera es una capita que cubre a la Tierra. Lo que ven ahí es el perfil, un trozo del planeta, y es una capa de unos 12-15 kilómetros de grueso, que equivalen al hecho de que si ustedes toman una naranja, la meten al agua y la sacan, la película de agua que queda pegada a la cáscara es equivalente al grosor de esto en relación al planeta. O sea que estamos hablando de un elemento que no es infinito. La atmósfera no llega hasta Júpiter, se nos queda muy pegadita afortunadamente al planeta, y entonces ahí es donde estamos generando todos estos cambios que tienen que ver con la circulación atmosférica, con la forma en que los climas se han modificado, las corrientes marinas se han modificado, que a su vez modifican la circulación atmosférica, etc. Esto no les traigo una figura que es bellísima, pero que luego, como no sabía cómo iba a ser la presentación de esto, requiere manipularlo un poquito. De la historia por 800,000 años, tenemos datos de 800,000 años de dónde había estado el CO2 en esos 800,000 años. Y en ningún caso, en ningún lugar, en ningún año de esos 800,000 ha llegado al punto en el que estamos ahora. Estos son los datos de la Administración Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos, y pueden ver que ya estamos en 420. Empezamos a tener
noción de cuánto había al momento más o menos de la revolución industrial, eran 218 partes por millón. Estamos más de 420 en este momento. Ha sido un aumento verdaderamente enorme. ¿Y qué es lo que contribuye a esas emisiones de gases de efecto invernadero? Pues básicamente es la cuestión del cambio del uso del suelo, la producción de alimentos, la producción de energía, que son verdaderamente elementos que impactan enormemente en esa producción de gases de efecto invernadero. El más importante es el CO2, pero el metano, que ahora se está produciendo en enormes cantidades en las zonas de la taiga y de las zonas norte de la Unión Soviética o de Rusia ahora, y de Alaska y de Canadá, al fundirse el permafrost, se está haciendo un proceso de descomposición que genera metano en cantidades enormes. He visto videos en los cuales los científicos llegan a los lagos donde esto está ocurriendo y ponen un cerillo y sale una flama enorme de la cantidad de metano que se está produciendo. El metano es 5 veces más opaco a la radiación infrarroja que el CO2, o sea que cada molécula de metano es como 5 moléculas de CO2. ¿Quiénes han sido los contribuidores o contribuyentes más importantes a la emisión de gases de efecto invernadero? Pero específicamente CO2. Y ahí están. El primero, esta es la contribución histórica, desde el momento en que por ahí de 1890, principios del siglo XX, se empezaron a tomar datos. Por mucho, el más importante es Estados Unidos. El que le sigue son 24 países, no es son 24 países, que es la Comunidad Europea. Pero hay que dividir eso entre 20 y tantos países para entonces sí hacer ver la enorme diferencia entre los Estados Unidos y los demás países. China ahora está empezando a contribuir en eso muy fuertemente, porque esto es la acumulación histórica, de manera que China empezó mucho más tarde, pero también está emitiendo una cantidad muy grande, que casi lo tiene en tercer lugar, y después países como India, etcétera, que están ahí. México no aparece ahí, y eso no es una buena razón, no es una buena información de ninguna manera. Lo que esto para mí quiere decir es que en donde tenemos que poner mucha atención, desde luego en el cambio climático, con la reducción de gases de efecto invernadero, con el uso de energías verdes, no contaminantes, cosa que no está ocurriendo en este país de ninguna manera, al contrario, y ver la otra cara de la moneda en la que nos tenemos que preocupar. Hay que preocuparse por esto, no hay la menor duda, pero también lo que les voy a presentar ahora es que donde tenemos mucho más que hacer y tenemos mucho más conocimiento de cómo hacerlo, es en la otra cara de la moneda. Algunos hechos sobre qué está pasando con el cambio climático. Bueno, la tasa de producción de CO2, es decir, lo que se produce cada año de CO2, sigue creciendo. Cada año es mayor que el año anterior, eso no ha cambiado, no importa cuántas COPs han tenido lugar, la tasa de emisiones sigue en forma ascendente. Esto quiere decir que cada año estamos depositando en ese banco de CO2 en la estratosfera cada vez más moléculas de CO2. El otro hecho muy importante es que cada molécula de CO2 que llega, y probablemente es lo mismo con el metano, pero no hay datos de eso todavía, cada molécula de CO2 que llega y se queda allá no se descompone por lo menos en 100 años. De manera que estamos haciendo un problema de veras importante de crecimiento, de acumulación de CO2 en la estratosfera,
y que pues no creo que podemos sentirnos contentos o ir poco a poco para ver cómo encontramos soluciones. Yo creo que el trabajo tiene que ser mucho más rápido. Aquí hay unos pocos de los datos, pero la gente oye del cambio climático, pero no tiene idea de estas circunstancias que están rigiendo la cosa. Pero ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Y qué pasa con la naturaleza? Que es de donde venimos en primer lugar nosotros como especie, y segundo, de la que dependemos absolutamente. Bueno, esta es una historia de la biodiversidad en el planeta, y la curva lo único que les hago ver es que el máximo de biodiversidad, el máximo de presencia de diferentes especies ocurrió al momento de la aparición de Homo sapiens. Y esto es algo que debería hacernos pensar en la responsabilidad que tenemos como una especie que piensa y que tiene la influencia y la capacidad de generar condiciones que dañan a la naturaleza, pero también que la protegen, y esto es una responsabilidad ética enorme. El elemento que genera la mayor destrucción de esa biodiversidad es la conversión de bosques, selvas, praderas, lo que ustedes quieran, cualquier ecosistema, a la producción alimentaria. Esto es un proceso que no se puede evitar. Yo no puedo tener un campo de trigo, de arroz o de maíz si no quito el bosque o la selva que había ahí para poder sembrar. Es una cuestión lógica. Pero cuando tenemos la combinación de un aumento de población con un aumento de demanda per cápita, esa presión de cómo hacerlo ha cambiado profundamente y ha dañado pues la mayor parte de la diversidad. Estos son los bosques que había intactos hace unos 8,000 años. 8,000 años no es nada, aunque nos parezcan muchos, porque ya había Homo sapiens, ya había civilizaciones, etcétera, en ese momento. Esto es lo que había y esto es lo que hay hoy de bosques no tocados en todo el planeta. Y verán ahí que realmente ese ha sido un elemento muy impactantes. ¿Por qué tenemos tanta biodiversidad? Bueno, es por el espacio geográfico que ocupamos, la forma del país también tiene mucho que ver. El hecho que tenemos 3 mares que nos enriquecen en muchos sentidos. Uno de ellos un mar propio, que es el Golfo de Cortés, etcétera. Una topografía y una diversidad ecológica que solamente es comparable con la de China. No hay otro país que tenga tal diversidad ecológica por los cambios latitudinales y por la topografía, etcétera. No voy a meterme en eso con detalle, pero es interesante ver que esos son elementos muy importantes. La otra cosa que tampoco nos damos cuenta, porque no se dice lo del país megadiverso, hasta los diputados más bisoños ya lo comentan, pero ¿cuántas personas saben que este país además es el generador uno de los 4 países generadores de plantas domesticadas para la alimentación? Y eso no es más que la conjunción de esa diversidad biológica tan grande que genera diversidad cultural en todo el mundo. Vean dónde están los países de mayor diversidad cultural y verán que son los países que tienen esa megadiversidad de la que presumimos tanto, pero no hacemos mucho por ello. Y desde luego pues tienen una importancia muy grande. Esos ecosistemas, selvas, palmares, manglares, bosques de todos tipos, más templados, más fríos, etcétera, nos dan las condiciones de vida de este planeta. Sin eso no estaríamos aquí. Van a decir más, claro que no estaríamos aquí. Lo que quiero decir es que los servicios que producen, los bienes que nos dan, son absolutamente irreemplazables. Para empezar, el más importante de ellos, oxígeno.
¿Podemos vivir sin oxígeno? ¿Y quién produce el oxígeno? No están en tanques enormes produciendo oxígeno por todos lados, lo producen los ecosistemas. Al absorber el CO2, exactamente otro servicio ambiental, generan oxígeno por la producción de material nuevo, que es el inicio de la cadena trófica de todos los sistemas. Hasta que no se hizo la llamada evaluación de los ecosistemas del planeta, o del milenio se llamó, no había una idea clara de qué significaban estas cosas. Bueno, ahí tienen ustedes los servicios, no sé si los pueden leer, me parece que me llevaría mucho tiempo, pero son los servicios de alimentación, lo que compramos, las fibras que usamos, la madera que tenemos, etcétera. Esos tienen un valor porque tienen un trabajo, pero los demás no tienen un valor. Denme ustedes la tasa de medición del valor de la producción de oxígeno. No la tenemos. Hay algunos intentos de valorar el sumidero de CO2, es decir, la absorción de CO2, pero han sido muy criticados, muy problemáticos. No hay una buena razón no hay buenas razones para esto. El otro asunto muy importante de los otros servicios es que nos mantienen la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en una parte importante, que todas las pandemias que ha habido históricamente, y la última de la que estamos apenas saliendo, son producto de la alteración de los ecosistemas, de su fragmentación, del hecho que la gente cada vez está más cerca de esos pedazos de selvas o bosques que había, y que nos pone en contacto con uno de los resultados de esa fragmentación, que es la pérdida de la composición faunística, en la cual quedan dominantes los roedores, que son los receptores ideales para la mayor parte de los patógenos que nos afectan. Tampoco nos hemos dado cuenta hasta ahora que estas son los muchos servicios que recibimos. La siguiente tiene que ver con la degradación de estos servicios ecosistémicos. No afecta a todo el mundo de la misma manera. Quienes sienten el impacto de esta degradación básicamente son las poblaciones más vulnerables, las poblaciones más pobres. Y bueno, alrededor de 2/3 de la humanidad vive en condiciones absolutamente, yo diría, infrahumanas, algunos de ellos muy infrahumanas, y esos son quienes son los receptores de esto. No las personas que tienen aire acondicionado, no las personas que pueden moverse cuando viene una inundación o cuando hay un golpe de calor. Es ese grupo que es el más vulnerable, el que recibe esos daños. Regresando un poco a los ecosistemas en México, estas son todas las selvas que existían con mucho detalle, de observaciones de Conavio, que había alrededor de 1800, apenas 200 años antes. Esto es lo que queda de selvas en México. Veracruz, que era el tercer estado más rico en diversidad biológica, el primero es Chiapas, el segundo, es Oaxaca, el segundo es Chiapas y el tercero Veracruz, ya no tiene más del 2% de sus selvas. Y recuerden este dato cuando les hable qué pasa cuando una nación, una región pierde su diversidad biológica. Estos eran elementos de la fauna mexicana hace como 8,000 años también, o 10,000. No es una cuestión de Walt Disney o del Animal Planet, cada uno de esos bichos ha sido, obviamente los fósiles, han sido recogidos en cada uno de los puntos que están en ese mapa, y a la derecha, a lo mejor no lo ven, hay una figura humana que les da la escala del tamaño de estos animales. Todos estos desaparecieron o quedan sucesores de ellos, como los pequeños armadillos, etcétera, o algunos de los felinos que teníamos, no el de dientes de sable,
que fueron, por un lado, cazados para protegerse de la depredación, pero por otro, cazados para poder tener alimentación por una población que ya estaba presente en el continente americano y desde luego en México. Ya no tenemos nada de eso y es uno de los impactos más notables del efecto humano ahí. Lo que pasa con la deforestación y la fragmentación es algo que les dije ahorita, lo quiero poner aquí, porque cuando hay pérdida de biodiversidad, es decir, deforestación, también tenemos defaunación, porque todos los animales que vienen ahí, empezando por los depredadores tope, no tienen espacio suficiente para poder vivir y o se van o se mueren, y entonces los herbívoros empiezan a dominar, los cuales se acaban la vegetación, lo cual deja como producto final de esa cadena de dominó, de pérdida de especies, fundamentalmente diversos tipos de roedores que, como les dije, son los receptores ideales de enfermedades para la gente. Ups. Bueno, qué bueno que se movió ahí. Hay un estudio, y por eso me da gusto que esto ocurra en la academia, porque hubo un estudio que se llamó Lancet. Y Lancet, como ustedes saben, es quizá una de las revistas más prestigiadas de medicina del mundo. Bueno, un grupo de médicos y de ecólogos se juntaron para decir, bueno, ya no podemos sostener el tipo de alimentación que estamos teniendo, primero porque tiene efectos enormes sobre la salud humana y segundo porque para producir esos alimentos estamos destruyendo las condiciones de la naturaleza. Es un estudio espléndido, ahí está, les puedo dejar esto para que vean los links, en el que participaron muchas personas y uno de ellos que participó ahí, mexicano, fue el doctor Rivera, que era el anterior, no sé si el anterior, pero fue director del Instituto Nacional de Salud Pública por Cuernavaca. Es un espléndido estudio y lo que hacen es dar una receta. ¿Cuál es la alimentación más sana desde el punto de vista humano y más sana desde el punto de vista de la salud ecológica? Y resulta que muchos de esos elementos son parte de la comida tradicional de casi todos los países que tenían comida tradicional, es decir, que tenían grupos étnicos que producían una gastronomía y que eran los que se han quedado, pero se han ido cambiando brutalmente por la inserción de la comida industrializada que viene de otros países o incluso el mismo nuestro, pero que genera, por un lado, los problemas de diabetes y obesidad y mala nutrición que ustedes conocen muy bien, pero también, por otro lado, generan la pérdida de diversidad biológica muy fuerte. ¿Qué pasa, como les decía, cuando algunas personas me preguntan, ¿qué pasa cuando se pierde la diversidad biológica? Los países europeos han perdido prácticamente toda su diversidad biológica. Lo que tienen ahora son bosques plantados, bien cuidados, bien manejados, desde luego, que funcionan muy bien, pero no tienen el impacto de producir alimentos grandemente para sus poblaciones. Eso lo están haciendo a costa de los países que están fuera de la Unión Europea, como los latinoamericanos, los países tropicales en África, etcétera, en donde de ahí es de donde están comprando sus alimentos y claro, esos países pues para subsistir tienen que hacerlo y lo que están haciendo es derruir completamente sus sistemas ecológicos. Bueno, el ejemplo más importante que conozco de cómo hacer para demostrar eso ahora, es porque lo que estoy diciendo es histórico. Lo que haría yo como un buen experimentador es tener un solo lugar con la misma vegetación, las mismas cuestiones, incluso culturas muy similares, pequeño, con el mismo clima, la misma topografía, los mismos suelos, el mismo mar alrededor, y a una mitad quitarle la diversidad biológica y dejársela a la otra y ver qué pasa.
Ese experimento ya se hizo y está en esta isla, que es la Hispaniola, como le llamaban, la isla de Santo Domingo, en donde la mitad de la isla es Haití y la otra mitad es la República Dominicana. Y esta diferencia pues se puede notar desde el satélite, el límite entre los dos países perfectamente por la presencia allí o la ausencia de la vegetación. ¿Cómo ocurrió esto muy rápidamente? Bueno, Haití fue el primer país que se independizó en América. Los franceses que la ocupaban decidieron no hacer una guerra de independencia, pero sí decirles a los haitianos, miren, nosotros nos vamos, no hay guerra, pero nos van a pagar una indemnización por lo que les hemos hecho y el tiempo que hemos estado aquí, que es de tantos millones de francos en ese tiempo que eran muy fuertes. Y se fueron. Y claro, eso se puso ante los aparatos de derecho internacional y ellos tuvieron que pagar esa cantidad. No tenían industrias. En 1805, que es cuando se independizan, ¿de dónde iban a tener industrias? Menos con un país colonizador como Francia. Y lo que hicieron es decir, pues tenemos bosques y selvas, pues vamos a vender madera. Y es lo que hicieron. Y ahí se dio un proceso de pérdida de diversidad biológica que llegó hasta ahora con una pérdida completa, pero que además, como no tenían desarrollo ni nada, toda la población dependía de leña y de madera para calentarse, para cocinar, etcétera, al grado en que ya no tienen diversidad biológica. ¿Y qué pasa en Haití? Estas son escenas que he tomado de algunas de las noticias. Pedir ayuda internacional de seguridad porque ya no pueden con la disolución social que han tenido enormemente, con la incapacidad de recuperarse de desastres naturales como el terremoto que tuvieron, del cual están todavía en proceso de recuperarse, pero sin recursos para hacerlo. Yo les pido ahorita que recuerden el mapa de México y el estado de Veracruz. Veracruz no está nada lejos de eso, lo que tiene de ventaja es que está arropado por un país que es México. Pero si Veracruz fuera una isla sola, estaría en las mismas condiciones que Haití. O sea, estamos teniendo estos hechos realmente enfrente de nuestras narices. Teníamos realmente un reto muy, muy grande para esta generación. Lo hemos tenido para todas, pero en esta es donde hemos tenido la información que nos dice qué ha pasado con lo que hemos hecho a lo largo de decenas de años, de décadas, incluso yo diría un par de siglos. Bueno, el asunto es que tampoco podemos hacer mucho si no conocemos exactamente las condiciones en las que estamos. Y de esto, y aquí viene el punto que a mí me interesa mucho hacer ver, es que CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, ha generado la mayor cantidad de información sobre nuestra naturaleza. No es completa, faltan cosas todavía, pues empezó hace 30 años, pero no hay un país mega diverso o comparable socialmente al nuestro que tenga esa información para su país. Es decir, con una información que es gratuita, accesible y que está al alcance de todo el mundo sobre todas las cuestiones que tienen que ver sobre la naturaleza de México. La base más importante de CONABIO es una base de datos que tiene 42 millones de especímenes perfectamente localizados geográficamente, es decir, georreferenciados, y que además podemos ver su distribución completa, dónde están, con qué otras especies están, en qué condiciones de clima, en qué condiciones de suelo, etcétera, para poderlos manejar y conservar. Y bueno, esos que están viendo son pulsos
de los diferentes grupos, no voy a meter, pero cada grupo lo puede uno poner ahí y saber cómo están. El importante caso de esto es que podemos calcular ahorita cómo los estados han conservado sus ecosistemas. Y esa es una gráfica que a la izquierda están los estados que mejor han conservado su biodiversidad y a la derecha los que han perdido prácticamente toda su biodiversidad. Y en esos dos que están ahí, que son Tlaxcala y el otro Veracruz, está el ejemplo de lo que ha pasado en ese estado que antes era el estado verde porque tenía mucha vegetación, ahora es verde porque tiene muchas praderas con vacas, pero ya no hay ecosistemas, o muy pocos. Conavio ha generado información de dónde proteger, dónde conservar, dónde reforestar, con mucha precisión, y ahí paro. Es una pena que Conavio ha sido una de las instituciones que ha sido golpeada y realmente, no voy a entrar en eso ahora en México, pero que no podemos perder porque esa es la mejor arma que podemos tener, conocimiento de qué nos está pasando, cómo lo podemos arreglar. Un pensamiento es que no podemos cambiar las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, las leyes de evolución, etcétera, las leyes genéticas, simplemente para acoplarlas al tipo de desarrollo económico que hemos escogido hacer. Esto hay que repensarlo, hay que cambiar esas cosas. Lo que hay que cambiar son las instituciones, no quitarlas, pero modificar su operación para que el proceso de destrucción no siga haciendo. El otro caso es que no tenemos incorporado en nuestra cultura que somos una especie animal proveniente del proceso de evolución orgánica de hace 4.000 millones de años, que hemos aparecido como especie entre los primates hace unos 200.000 años, que la especie más cercana a nosotros, Homo erectus, vivió 2 millones de años y ya no está. Nosotros llevamos alrededor de 200.000 y estamos en peligro de que esa especie o su cultura, desde luego, también desaparezcan si no hacemos las cosas rápidamente y eficazmente. No es una cuestión pesimista ni trágica, ni de el mundo se acaba mañana, sino en los hechos reales que nos demandan realmente el tener que actuar ya directamente. Como decía, esto ha sido el reto más importante para nuestra especie, que lo tenemos que tomar. Tenemos la responsabilidad como una especie que ha desarrollado una cultura de la cual estamos ahora gozando los beneficios. No se los voy a poner, son obvios para ustedes, incluso el tener que venir por un camino pavimentado es una de esas cosas aquí, pero que no la hemos aplicado como deberíamos hacerlo, a ver cómo esos desarrollos que han tenido una serie de consecuencias negativas pueden cambiarse, pueden aminorarse y pueden hacerse de tal manera que podamos tener un desarrollo más importante. Yo creo que hay dos cuestiones muy serias, en mi opinión, de lo que tenemos que hacer para resolver ese problema. La primera de ellas es informarse plenamente de lo que está ocurriendo tanto en clima como en la pérdida de la biodiversidad. Esta generación ha tenido más información que cualquier otra generación previa. La generación que sigue no sé si va a tener el tiempo de hacer las cosas si nosotros no empezamos a avanzar en el camino correcto. Y la otra muy importante es que una vez informados, actuemos en cambiando nuestras formas de vida, si es que encontramos que son las que producen impactos negativos,
hacerlo personalmente, individualmente, en la familia, en el grupo, en la ciudad en la que vivimos, en la delegación en la que estamos, para realmente ir modificando estas cosas, porque si no, no va a haber manera de darlo. Y el mensaje final es que si la sociedad no actúa en este sentido, en donde tenemos información para hacer las cosas bien, y mucha más información de la que se genera, por ejemplo, para cambio climático en México. No tenemos grupos fuertes de investigación en cambio climático, sí tenemos grupos fuertes en esta cuestión de biodiversidad, y es lo que tenemos que aprovechar para realmente hacer bien las cosas, y hay muchos ejemplos que no voy a entrar, que no se están usando para hacer las cosas bien en México. Finalmente les voy a hacer una pequeña prueba de oftalmología, de los ojos, pero también del cerebro. Este es el planeta que tenemos, es una foto sacada desde algunos de los vehículos de los astronautas, muy, muy lindo, se ve ahí, solo, no hay otro, es ese. Y los del cerebro van a que en este momento estamos utilizando planeta y medio que no tenemos, para satisfacer las necesidades y para que se absorban todos los residuos de ese consumo. Si quisiéramos tener en el mundo el tipo de estándar de vida que tienen en los Estados Unidos ahorita, necesitaríamos 3 planetas Tierra. Si siguiéramos a los ritmos actuales de consumo, dentro de 50 años, con la población que hay, perdón, ya ahí acabo yo creo, ya no me voy a más, simplemente necesitaríamos 4 y hasta 8 planetas para hacerlo, eso no existe. Si es cuestión básica, perdón que lo ponga de esa manera, pero es simplemente para ilustrar el punto de que no hay manera de crecer económicamente de esta manera. Hay un economista famoso por la creación de los sistemas económicos entre los economistas que dice: quien piense que se puede crecer económicamente de manera infinita en un planeta finito, o está loco o es economista, cualquiera de las dos. Y esto cuando lo digo con los economistas no les gusta mucho, pero sí entienden de lo que está pasando. Yo con esto creo que termino. Gracias por la oportunidad de poder charlar de esto. Lamento el haberme llevado tanto tiempo. Le encargo mi USB. Ponete el apuntador acá.